Saludos cordiales a todos, bienvenidos a Entrevistas UES. En esta ocasión analizaremos las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Soy Laura Zambrano, directora de Planeación y Gestión de la UES. Me acompaña Santiago Velázquez, decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la UES, junto con quien entrevistaremos al doctor Roberto Pazley, rector corporativo de Red-Ey. Conozcamos un poco más del perfil de nuestro invitado. Roberto Pazley Vaquerizo, doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Jurisprudencia, Master of Science in Finance, ex ministro de Educación y Cultura por 2 ocasiones, ex rector y canciller de universidades particulares, ex rector de la Universidad de Guayaquil, ex rector de colegios, académico de escuelas y colegios. Actualmente es rector corporativo de la Red Educativa Integral Red-Ey. Doctor Pazley, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted tiene una amplia experiencia en el sector de la educación. Entre los cargos más representativos podemos mencionar que ha sido ministro de Educación en 2 gobiernos diferentes, ha sido canciller de universidades privadas, rector, hace poco rector de la Universidad de Guayaquil, tiene experiencia también como en colegios, tanto públicos como privados. Con base en toda esta experiencia que usted posee en el sector de la educación, ¿por qué considera que es importante que exista un cambio en la Ley de Educación Superior del Ecuador? Bien, reciba cordiales saludos, doctores Laura Zambrano y Santiago Velázquez. Saludos al público que nos escucha. Gracias por la entrevista. Nosotros vemos que los tiempos van cambiando y la inercia hace que todo avance de acuerdo a la ola que se mueve la humanidad. La pandemia ha cambiado, muchas cosas han cambiado y el sistema de educación superior como que se encuentra anclado en determinado estereotipo pasado que necesita actualizarse. Más aún cuando los organismos de educación superior tienen la visión de los últimos 14 años muy controladora, demasiado reglamentaria, ve como los enemigos, como que todo se está haciendo mal por parte de las instituciones de educación superior. Entonces, esa misión fiscalizadora, esa misión de los torquemadas modernos tiene que cambiar porque algunos miembros de estas instituciones realmente tienen otra mentalidad. Una mentalidad que se viene arrastrando en el sistema de educación de Ecuador y de mucho Latinoamérica desde hace 40 años. La ideología se empoderó de estos sistemas y todo lo que se enseña o lo que se hace adentro lo hacen como con una tendencia adoctrinadora para que el estudiante vaya con determinado criterio hacia su libertad. Nosotros sabemos que las universidades, la universita es la casa del pensamiento universal, pero es el estudiante quien tiene que formar su propio pensamiento de las evidencias científicas que los acompañantes o los profesores dan a los estudiantes, no irlos adoctrinando para que salgan con alguna misión en una guerra de ideas para tomarse el sistema. Todo esto tiene que cambiar y obviamente tiene que haber mayor libertad en el sistema de educación superior y mayor autonomía para que la universidad, las escuelas politécnicas y todas las instituciones de educación superior puedan desarrollar con toda su potencialidad, sobre todo atendiendo sus diferencias propias de la naturaleza en cuanto a la misión, visión de cada una. Muy bien, Santiago. Bien, ¿y cómo compaginaríamos entonces el rol de los diversos actores de la educación superior, considerando, como usted bien ha señalado, pues las diversas particularidades de ellos, incluso hasta por su naturaleza, ¿no? Algunos son universidades, otras son escuelas politécnicas, otras son conservatorios, y por otro lado, pues también tenemos a los órganos que regulan el sistema. Entonces, ¿cómo articularlos en una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, de manera que podamos hacer realidad lo que usted ha señalado, es decir, despojar esta especie de visión única, centralizada y hasta cierto punto con la intención de adoctrinar? Bien, el sistema de educación superior en el Ecuador es uno solo, pero sus actores son muy diversos, tienen sus características propias de
acuerdo a la naturaleza fundacional, de acuerdo al derecho que los rige. Hay derecho público y derecho privado. De tal manera que existiendo un solo sistema y pudiendo existir normas elementales y básicas que marcan la cancha a todos los organismos, cada una debe tener su propio procedimiento de acuerdo a la naturaleza y sus estatutos. No se puede exigir que una universidad pública tengan el mismo proceder que una universidad privada o viceversa. La universidad privada tiene otro proceso fundacional, tiene diversas fuentes de financiamiento diferentes a las públicas. Esa concepción de que a todos tenemos que meterle en el mismo saco tiene que cambiar. Y existiendo una sola ley con un parámetro general, debe de entenderse la flexibilización para cada una de estas entidades, atendiendo a la diversidad de las instituciones, atendiendo a los estatutos y la naturaleza jurídica propia de cada una de las instituciones. No solamente en la constitución de universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, institutos técnicos superiores, universitarios, casas de música, conservatorios de música, todos son diferentes, no se los puede atender. Lo mismo un conservatorio de música que una universidad, ni una universidad igual que un instituto. Y más aún si son públicos o privadas, tiene que existir la diferencia y debe haber la garantía del gobierno, como lo manda la Constitución, para que exista esa autonomía en cada uno de los campos, que son el campo administrativo, el campo financiero, el campo de gobierno y el campo académico incluso, ¿no? Entonces, excesiva regulación, partiendo del criterio de que está mal y si no está mal, vamos a ver que algo debe estar mal, eso tiene que desaparecer. Tiene que haber mayor flexibilización dentro del sistema y los consejeros quitarse ya ese chip de que vamos a encontrar lo malo y todo crear dificultades para evitar que hagan uso de su autonomía las instituciones. Guillermo Lasso, tanto como candidato presidencial y ahora como presidente de la República, ha privilegiado varios temas de trascendencia nacional, incluso el cambio que debe haber en la educación superior del Ecuador. El pasado 21 de junio hubo una reunión en el Palacio de Carondelet en donde se invitaron a rectores de instituciones de educación superior, incluyen universidades, institutos, como usted bien mencionaba, doctor, tantos públicos como privados. Él manifestó en esa reunión, me refiero al presidente de la República, que es necesario un cambio en la Ley Orgánica de Educación Superior y que iba a plantearse, a más tardar hasta el 15 de junio, se iban a realizar unos ajustes a esta ley y que aproximadamente en 8 o 10 meses se realizaría un nuevo envío de un proyecto que incluya otros cambios de esta ley. Doctora, a su criterio, ¿por qué el presidente está haciendo este proceso en 2 etapas? Bueno, yo pienso que es parte de un análisis situacional de la realidad de la educación superior en nuestro país. Y estimo que ha privilegiado los cambios emergentes de urgencia que tienen que hacerse ya para de ahí dar paso a la segunda etapa de una construcción de una nueva ley, porque ya a la que hay no debería parchársela, sino que elaborar un nuevo procedimiento para la constitución colectiva al inicio y luego después con entendidos de la materia, porque no podemos hablar de la democracia en la elaboración científica de un documento. Democracia es otra cosa, porque ahora la democracia quieren imponerla en todo aspecto. Ya me imagino yo, está distorsionada, ya me imagino yo la democracia en un quirófano, pobre paciente se muere, ¿no? En un hospital y todo. En las universidades las democracias son las malas entendidas y quieren hacerse el reparto de las cuotas universitarias en virtud de la democracia. Hablaremos de eso más adelante. En todo caso, considero que estas 2 etapas es inicialmente con 4, 5, 6 reformas que considere procedente el presidente, como es el asunto de ver la forma de viabilizar mayores cupos al ingreso a la educación superior de los estudiantes, que no debe ser libre ingreso, sino la libertad del estudiante de escoger su propia carrera, pero debe haber determinados requisitos que deban cumplir, obviamente. No se puede permitir que personas que no saben leer ni escribir puedan ingresar a la universidad. Claro. Veo que en España en este momento el partido político Podemos está tratando de pasar una ley
que se permite el ingreso a la universidad sin el requisito de la educación secundaria, cosa que me parece absurdo, horroroso, y eso lo que hace es crear a malos profesionales para mantener cautivos dentro de un manejo político. La idea del presidente es totalmente diferente a eso. Entonces, pienso que primero debe ser viabilización para favorecer a estos estudiantes que se quedaban sin cupos, luego después analizar tal vez una moratoria a los organismos de tal manera que no continúen elaborando reglamentos y estatutos con la ley vieja, que lo que hace es evitar la autonomía universitaria y la libertad de las instituciones y cualquier otro asunto que considere con su equipo asesor que sea pertinente para ahora. Y de allí nombrar una comisión, nombrar un equipo o sus asesores presidenciales con la participación de representantes de la universidad pública, de la universidad privada, otros representantes por la de posgrado, otros representantes de los institutos, para que se cree realmente un documento que sirva, un documento que no sea la manifestación política del momento, ni ideológica de los que actualmente están manejando determinados sistemas, y que sea tampoco el reparto de cuotas dentro de las universidades, como se lo ha venido haciendo hace más de 40 años. Entonces, estimo que si es necesaria una nueva ley, analizada, conformada por el bien del país, por el bien de las universidades y sobre todo por el bien de los estudiantes. No bajar la calidad académica para que todo el mundo pase. Y crear sobre todo la alternativa, porque no todas las personas tienen o deberían ingresar a la universidad. Tenemos que fomentar las profesiones intermedias como en muchas otras partes lo hay. Hay que darle libertad a la universidad para que la universidad también plantee cuáles son esos requisitos, cuáles son esas pruebas de ingreso, ¿no? Indudablemente. Darle autonomía. Si es que el CENESID ya deja de tomar esta prueba, es la universidad la que tiene que establecer sus requisitos. Y también debemos de quitar esa norma absurda de que si entran 100 estudiantes en primer año deberían terminar 100, y el que no termina 100 tiene que ser sancionado o mal evaluado. Muchas veces no depende de la institución. Indudablemente, la mayoría de las veces no depende de la institución, porque la institución puede tener muy buenos profesores, pero si el estudiante va con el erróneo criterio de que se va a sentar y de ahí va a pasar, no va a pasar el primer año. Entonces, se necesita esfuerzo. Quien va a la universidad es quien tiene que necesita un título académico, el que va a estudiar, el que va a prepararse. Y el que no quiere estudiar, perfecto, tiene su título profesional universitario en los institutos, de educación superior, en los institutos técnicos y tecnológicos. Bien podría hacerlo. Tenemos que fomentar, sino que desde hace 50 años nuestros padres decían, vamos a la universidad, tiene su título. Y ve usted en la calle todo el mundo caminando con el título bajo el brazo y no tiene nada que hacer. Sí, hay carreras técnicas que, digamos, las habilidades que brinda son diferentes, pero igual es una formación, una preparación para específicas profesiones. Exactamente, los capacita profesionalmente para un servicio de calidad y para que la persona vaya a trabajar a la sociedad de una forma positiva, aporte y encuentre soluciones. El perfil de egreso depende mucho del programa que usted escoja. Bien, lo he escuchado con atención y creo que estamos claros en que este proceso de reforma a la LOES va a tener dos momentos. Un momento inicial con algunos aspectos destacados. ¿Cómo hacer para aprovechar esta oportunidad y no dejarla para más adelante? Usted sabe pues que los vaivenes políticos son justamente eso, ¿no? Y fortalecer eso que corresponde al núcleo de las universidades, es decir, su autonomía. ¿Cómo hacer para aprovechar este momento y en esas reformas específicas fortalecer la autonomía de las universidades? Sí, indudablemente. La Constitución ya lo determina muy claramente dentro de su artículo pertinente. Establece que el Estado garantiza la autonomía académica, la autonomía económica, la autonomía administrativa, la autonomía de gobierno de las universidades. La autonomía responsable, la ha calificado como responsable, pero eso no es otra cosa que la responsabilidad de la institución o de sus administradores para aplicar la autonomía. Ahora bien, esa autonomía ha sido tergiversada a través del tiempo y se la utiliza como para que no haya controles. La autonomía es la facultad que tiene la institución de gobernarse por sí misma, sin intervención de otra institución o de otra autoridad. Pero esa autonomía no significa autarquía.
no significa yo hago lo que quiera o lo que me dé la gana y nadie me va a controlar. Porque cuando en virtud de la autonomía se actúa irregularmente o se actúa con corrupción, los organismos del Estado tienen la obligación de intervenir a las universidades e intervenir a cualquier sistema. Ahora se está hablando de la intervención en el sistema de salud y yo estoy de acuerdo. Así sean hospitales, el IES, la autonomía del IES, todo puede ser, pero donde hay corrupción es obligación intervenir. Las intervenciones no constituyen ni son castigos, ni son las que hacen los problemas. Las intervenciones son procedimientos técnicos legales para encontrar soluciones a los problemas. Desde ese punto de vista, la autonomía es defendible, tenemos que sostenerla, tenemos que manejarla dentro del campo legal. Pero si alguien, cualquier institución autónoma, llámese universidades, llámense GATS, llámense consejos provinciales, lo que sea, si intervienen de manera irregular, si es que proceden dolosamente, el Estado tiene que ver la forma como encuentra solución. Y si no hay solución entre ellos, allí interviene el Estado. Desde ese punto de vista, esa es una de las facetas que tenemos que cuidar, entendiendo nuevamente que autonomía no es autarquía. Bien, estamos claros y coincidimos pues que sobre pretexto de la autonomía pues no se puede llegar a una suerte de libertinaje. Sin embargo, parece esencial por el mismo concepto de la universidad, que deviene pues de esta libertad de ideas, que sean pues las propias universidades las que puedan decidir y aprobar e implementar su oferta académica. También, pues como se señalaba, pues decidir sus destinos respecto de cómo, quiénes y bajo qué requisitos y en qué periodos sus máximas autoridades pues van a regirlas. ¿Está usted de acuerdo con esta línea, doctor? Totalmente de acuerdo. Dejamos aparte las intervenciones y las autonomías cuando las malas instituciones, los malos administradores piensan que la autonomía es autarquía. Ahora, dentro del marco de la autonomía, constitucionalmente, las instituciones de educación superior, hablemos universidades, escuelas politécnicas, tienen la autonomía de administración financiera, de administración económica, que es la financiera, académica, de gobierno y administrativa. Dentro de la parte académica es la institución la que debería elaborar sus programas. De hecho, son los que lo elaboran. Pero en este momento los mandan al CES para que el CES los apruebe. Y hay analistas que sencillamente si le cayó mal la universidad, ahí los deja arrumados, o sencillamente porque utilizó mal un término que a él le parece otra cosa, aunque la concepción real de término está bien utilizada, sencillamente no pasa. Y en esto pues ponen las horas, un poquito más ponen las horas que los estudiantes tienen que ir al Toledo o a los servicios, ¿no? En todo caso, esa es la reglamentación que asfixia a las universidades. Mientras, por otro lado, vienen instituciones extranjeras sin ningún control. Y esos ofrecen posgrados, ofrecen maestrías y no los controlan. Entonces, esa competencia desleal pone en una situación diferente a las instituciones ecuatorianas porque a las universidades ecuatorianas se las asfixia, se les pide reglamentariamente demasiado procedimiento, se llenan de papeles, no pueden crear sus programas, no pueden crear sus maestrías, no pueden crear sus doctorados. En este momento se está discutiendo un reglamento doctoral en el CES que realmente es un mamotreto. En ninguna universidad de prestigio del mundo se puede concebir un reglamento doctoral de ese tipo. Aquí queremos hacer que estamos mejor que Harvard, mejor que cualquier otra universidad del mundo, tratando de poner condiciones que son imposibles de cumplir. Tenemos que dar flexibilización sin que se pierda la calidad académica. Tenemos que analizar las diversidades que existen en las universidades y tenemos que potenciar el capital humano y las proyecciones que como universidad tenemos. Dejemos de proteger a las universidades o a los elementos extranjeros que ellos no se los controlan. Doctor, entonces, le hago esta pregunta y disculpa, Laura, que me haya anticipado un poco a tu intervención, es porque desde la arena política muchas veces se menciona al CENESID y una suerte como de querer endilgarle todos los males al CENESID. Pero de lo que hemos estado conversando aquí parecería pues que
que hay otros actores de regulación del sistema de educación superior cuya actuación tampoco habría sido pues, muy adecuada, ¿no? Específicamente se ha mencionado aquí al CES. ¿Usted cree que debiera haber reformas a las competencias del CES? Bien, hay que determinar bien la misión y visión de estas instituciones y sobre todo ver que las personas que ingresen tengan otro tipo de mentalidad, porque a veces no es la institución, sino quienes conforman la institución, que uno es más torquemada que otro. Constitucionalmente existen dos instituciones, una que regula y efectúa la coordinación interna de las instituciones de educación superior, a ese se llama CES, y la otra que se encarga de evaluar para acreditar el funcionamiento de estas instituciones de educación superior. Antes se llamaba CAACES, ahora es el CACES. Ambas funcionan en nuestro país, cada una con su misión. La CENESID no es una institución constitucional, la Secretaría de Educación Superior y de Investigación es una institución que nace de una ley, de la Ley de Educación Superior, y es el ente coordinador entre las IES, las universidades, escuelas politécnicas, institutos y el gobierno. Las otras, el CES y el CACES, son autónomas. Bien, las instituciones funcionan. Las competencias tienen que ser reguladas y tienen que ser limitadas para que no procedan discrecionalmente a tratar de regular todo dentro del sistema de educación superior que tiene su propia autonomía, las universidades y las escuelas superiores politécnicas. Insisto, la autonomía no es autarquía, pero el sistema de control de estos organismos tampoco puede llegarse a la minucia de entorpecer el funcionamiento, restar autonomía y restar las libertades de procedimiento de autoridades y de estudiantes. Tenemos varios actores, los he escuchado mencionar varias veces, varios actores en este sistema de educación superior, que son muy diferentes los unos de otros. Hablando de universidades, institutos, conservatorios, cada uno tiene su fin específico, programas específicos, carreras específicos y se distinguen muy bien. En esta diversidad, doctor, de tantos actores en este sistema de educación superior, hablando del Ecuador, ¿es posible llegar a consensos para esta reforma que el presidente plantea llevarla a cabo de manera urgente? Considero que sí es posible estos consensos, es más, son necesarios, pero las instituciones en sí tienen que hacer un mea culpa y empezar a transformarse por sí mismos. Mire, una de las instituciones que hemos hablado, que antes era el CAACES y ahora es el CACES, era una institución de lo más nefasta en los años anteriores, en el gobierno del presidente Correa. Era un inquisidor y servía para aplicar la política nefasta que aplicaba el gobierno en ese entonces, que se quiso empoderar y apropiarse del sistema de educación superior. Se lo utilizaba para castigar. Actualmente es un sistema que apoya a las universidades. Las últimas evaluaciones se las hicieron muy bien y es más, se están programando para permitir que las acreditaciones extranjeras sean válidas en el país y ya no acreditarlas ellos. Ya tienen otra visión. El actual presidente del CACES está llevando a la institución con todos sus consejeros hacia las modernas tendencias internacionales. Lo mismo, CENESID tiene que actualizarse, ya no va a exigir el examen, ya va a tener que analizar otro sistema de apoyo a las instituciones, y el CES, que parece que es donde más tropiezan las instituciones de educación superior, también tiene que refundarse, no refundirse en los vericuetos que actualmente está, sino refundarse en la concepción de que es una institución en beneficio de las universidades, no es sancionador, no debe ser castigador, no debe ser tan reglamentario, sino auspiciar la autonomía y las libertades de estas instituciones. ¿Puedo intervenir? El rol que le ha dado el presidente al cambio de la Ley de Educación Superior es súper importante para él llevar a cabo de manera inmediata los cambios en esta ley. Y quiero retomar esta reunión en la cual se invitaron a los rectores de las instituciones de educación superior. Él manifestó dentro de las conclusiones, el secretario de la CENESID, dentro de sus conclusiones que se realizaron posteriores a las intervenciones de los rectores, no se mencionó
alguna conclusión a favor de las universidades privadas o particulares. Si este fuera el caso, doctor, ¿a qué atribuye este hecho? Bien, yo considero que cuando se refirió el doctor Rivadeneira a las conclusiones, entendió el sistema de educación superior como un solo sistema, que abarcaba a todas las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos, tecnológicos, de educación superior, institutos, conservatorios, los concibió en un solo concepto de la unidad de cuerpo como IES, instituciones de educación superior, sin diferenciar entre lo público y lo privado, porque hay muchas normas que no diferencian lo público y lo privado, y cuando se quiere diferenciar, la ley de manera expresa dice esto es para la universidad pública y esto es para la universidad privada. De tal manera que estas reformas tienen que abarcar todo el sistema, pero debe de mantener la conceptualización real para que se respeten los derechos de las universidades públicas y los derechos de las universidades privadas, y así con todas las entidades, porque son características diferentes, existe diversidad, partiendo del financiamiento. Un rector de una universidad pública, cuando le falta dinero, va a dar la vuelta al Ministerio de Finanzas que le dé los dineros. En la universidad privada no es así. Tiene que manejarse muy bien el sistema para que... ver de qué forma genera más recursos. Cómo se genera recursos, cómo los aranceles satisfacen para dar educación de calidad. La educación de calidad no es barata, cuesta. Si se pretende analizar los $5.800 que cuesta anualmente en una universidad estándar, con una universidad privada o particular, vemos que es diferente los costos. Más se gasta en la universidad pública. Y eso que no comparamos con los $18.000 que costaría un estudiante en Yachay. En todo caso, tenemos que mantener un sistema real para concebir la naturaleza jurídica pública y la naturaleza jurídica privada. Y darle las herramientas. Tal vez si en la naturaleza jurídica quieren que en la universidad pública se repartan toda la plata del Estado entre todos los complotados políticos es otra cosa, pero en la universidad privada no se puede hacer eso. La universidad privada no tiene dueños, la universidad privada no tiene acciones, no tiene accionistas. Y todo lo que resulte de una muy buena operación económica se utiliza para reinvertirlo dentro de la universidad en beneficio de los estudiantes. Muchas veces se dice, la universidad privada cobra mucho. Más cuesta la ignorancia que puede producir una universidad sin capacitar a sus estudiantes. Vaya a ver cuánto cuestan las universidades en Estados Unidos, en Europa. Son los costos de la educación. Y ve aquí en Ecuador cuánto cuesta un estudiante en una universidad pública. No estoy objetando ese costo. Mientras más invierta en la universidad pública, es mejor para el estudiante. Pero esa inversión en la universidad pública no es para repartirse en las cuotas políticas internas. No es para repartirse aumentando los sueldos más allá de lo que debe ser dentro de la política económica del Estado. Es más, tiene que haber un balance real entre los costos de la universidad pública, los costos de la universidad privada y darle libertad que cada quien tenga su autonomía económica dentro del marco legal. Deberían las públicas hacerse, por decir, un costo por estudiante y de acuerdo al número de estudiantes dársela a la universidad, haciendo parámetros como actualmente se lo hace, pero sí existe en este momento mucha diferencia entre las universidades regionales que están por llamarse con las grandes universidades, que las grandes universidades perciben más recursos por estudiantes que las otras universidades en el sector público. ¿Cómo hacer para poder influenciar estas reformas, en el sentido positivo, desde nuevo, de toda esta corriente de libertad? En el fondo, regresando a las palabras del presidente Lasso y a la reunión que tuvo con los rectores en el Palacio de Carondelet, si queda una palabra en la memoria de todos es justamente esta de libertad. Entonces, ¿cómo hacer para impregnar en primer momento esas 5, 6 o 7 puntos concretos de reformas específicas de ese halo de libertad y luego la posterior nueva ley que, como usted señala, pues requiere ser pues ya dictada, analizada? En las últimas campañas del presidente Lasso, mucho se habló de las libertades. Es más, siempre se ha hablado de la defensa de la sociedad como tal, la defensa de la familia, defender la vida, defender el derecho como norma jurídica que regla a la sociedad y defender las libertades, la libertad de actuar, la libertad de proceder, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad financiera, libertad de universidad. Entonces,
Todo este concepto es parte del pensamiento liberal del presidente, lo ha expresado y yo lo comparto. Por eso he participado en muchos de sus criterios. Pero ya al momento de implementarla, tiene que haber una confluencia de varios actores para ir adecuando determinadas circunstancias de lo que ya existe, que cambie y se lo adecua a la libertad. Libertad tiene que ser entendida no como libertinaje, sino la facultad del ser de actuar de manera positiva, de conformidad a la norma, entre las alternativas, hacer, no hacer, blanco, negro. Esas son las libertades. Pero no se confunda con el libertinaje, que es otra cosa. Es como cuando confunden la autonomía con la autarquía. La libertad no es el libertinaje. Como el otro de los problemas que tienen, que es el cogobierno universitario, que es positivo y hace más de 100 años que surgió, pero el cogobierno no es ir a administrar igual que el rector. El cogobierno tiene la participación de todos sus estamentos en el cuerpo colegiado, pero no va a administrar diariamente en cómo se giran los cheques, a quién les nombran. Entonces, esas concepciones mal entendidas en determinados estamentos públicos, autonomía, cogobierno, democracia es otra cosa. La mal entendida democracia piensan que en toda decisión tienen que participar todo el mundo y el rector está atado de brazos. Quieren que los decanos, porque en la actual ley los decanos son designados por el rector, quieren atarlo de manos para que vengan por elecciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para una elección pública lo que se hace equipos políticos, como se lo hace por asunto, y cuando ganan empiezan a dar los decanatos y las carreras al que más aportó en trabajo, no al más capaz. Y eso hace que se denigre la calidad en una universidad pública. Es muy cierto. El presidente insiste en esta autonomía y en esta libertad que necesitan las universidades para desarrollarse, para desenvolverse de manera adecuada. Él también ha insistido en simplificar los trámites. ¿Usted considera que los órganos de control que tenemos actualmente contribuyen con esta simplificación o más bien entorpecen los procesos actuales para las ideas? La norma legal en sí, al ser reformada, tiene que llevar la simplificación de trámites, pero como está el sistema, los organismos de control no contribuyen a visibilizar o a flexibilizar los trámites, sino que lo hacen sumamente engorroso. Una de las cosas que tiene que desaparecer es esa norma absurda de que para ser rector de una universidad tiene que ser doctor o PhD, como lo dicen de mal manera, porque el PhD es doctor en filosofía, doctor es el máximo título. ¿Y qué es un PhD? El PhD es el máximo título académico que va a tener un profesional, pero el profesional se forma con su título de grado. El abogado necesita saber todas las ramas del derecho civil, derecho mercantil, derecho societario, derecho penal, procedimiento penal, todas las normas del derecho. Después de 20 materias que estudia, se gradúa de abogado y se quiere subir para una especialización, entonces dentro de ese archivador abre un cajoncito y saca un tema y se especializa en ese tema. Abogado en sucesiones, por decirlo, en herencias, sucesiones. Quiere avanzar, se hace magíster y de esas sucesiones continúa. Sucesiones ad intestato, o sea, sucesiones sin testamento. Entonces saca su maestría en Derecho, que es la profesión, en la rama de su especialidad de sucesiones y en las sucesiones ad intestato, que son las que se hacen sin testamento. Esa es su maestría. Pero quiere subir su nivel académico sobre las sucesiones ad intestato, hacer sucesiones ad intestato de los conmorientes, de personas que se mueren en el mismo momento. Entonces, siendo del puntito especializado de la maestría, que tiene a su vez la especialidad que tiene detrás, eso no lo hace pues el mejor administrador ni el mejor rector. Exacto. El rector tiene que primero ser una persona ecuánime, honesta. Y administrador. Honesta, gestor. Que no se deje llevar, que no tenga malos antecedentes, que sea probo, que sea académico, que conozca y que sepa de administración. Se ha demostrado que no siempre los mejores profesores son los mejores administradores de universidades. Es como los mejores cirujanos no son los mejores administradores de los hospitales. Entonces, eso es lo que tiene que verse. El PhD para rectores tiene que desaparecer. Tiene que haber otros requisitos y circunstancias que son las condiciones propias de las personas. Y así, otras cosas, por decir,
las universidades principales, Harvard, pongamos, hablamos. Los rectores de Harvard han durado pues 40 años, 30 años, 20 años. Y aquí, si su gestión es buena, pues puede continuar. Lógicamente, pero aquí se lo limita a la gestión política que le dan a las autoridades de elección popular. Y eso no puede ser así, porque aquí lo que hace es una suerte de reemplazo, ahora vas tú, después voy yo, quítate tú para ponerme yo. Y eso no puede ser en la academia. Como dice la canción, como sí, dice la canción. Tú para ponerme yo. Y eso la academia no puede ser. Y miren que incluso a nivel país se quería cambiar. El tema, ¿se acuerdan en la época en la que se estaba analizando la reelección indefinida? Pero para las IES no. Para las IES sí tenían que cambiar. ¿Pero por qué? Los gestores. ¿Por qué? Por los intereses propios de las universidades públicas que quieren rotar. Porque si hay un buen rector, no puede durar 10 años, no puede durar 15 años. Como antes hemos tenido rectores aquí en la Universidad de Guayaquil que han demorado 10, 15 años. Muchos han sido buenos, muchos han sido malos. Pero eso es cuestión, si es malo, existen mecanismos para que salga. Pero ahora no se los puede elegir porque la norma dice que a los alcaldes, los presidentes, no confundan la academia con lo político. La academia es diferente, se necesitan otros requisitos. Y ahora, cada 4 años, hay, no todos, pero hay un montón de PhD que solo tienen el cartón, no tienen las competencias. Ese grado académico te especializa en investigación, en áreas específicas, obviamente, pero es más para investigación. Y como bien mencionaba el doctor, un investigador no siempre, puede haber una ecuación que tenga las dos características, pero no siempre es un buen gestor. Un verdadero investigación, un verdadero investigador, hasta le molesta que le den un cargo administrativo. Porque el que investiga va a investigar. Yo no quiero administrar, para eso necesito tiempo. Exactamente. Necesito tiempo para ver qué teorías están. Ahora nosotros vemos creándose. que existen muchos doctores que no tienen las competencias de doctores y peor, que no tienen competencias administrativas. Y por eso son los fracasos y los problemas que existen en las universidades. Tenemos tiempo para una última pregunta, Santiago. Sí, es que muy interesante todas estas reflexiones. No, es que es una pena que el tiempo se nos acabe, pero en todo caso, ¿cuál sería la idea central de estas reformas? Respaldar, garantizar la autonomía universitaria, concebida como la facultad de gobernarse por sí misma y no como autarquía, considerando que cuando se utiliza la autonomía para delinquir o para corromper el sistema, la intervención es un deber. Considerar y ver que el cogobierno universitario se lo ejercite en la debida forma, no malentendido al cogobierno como una manifestación de la democracia donde todos tienen que opinar todo y todos tienen que llevar su cuota política para dar el voto a la persona que fue elegida rectora. Eso no es cogobierno universitario. También tiene que verse la investigación sea más sólida, más dirigida con personas capaces. Eliminar el PhD para rectores, eliminar la traba de los 4 años y solamente ser reelecto por una ocasión. La academia tiene que ser más allá, tiene que durar 300 años, así como Harvard, y valga la que repito cada vez y cuando, porque la vamos a poner de ejemplo, que es muy conocida por todos. Y sobre todo, que se reconozca y garantice la naturaleza jurídica de las universidades. La que es pública, la que es privada. Las normas de la pública a veces pueden aplicarse en la privada, pero no siempre. Y las normas de las privadas son específicas porque su naturaleza jurídica y el derecho que las rige es diferente. Tenemos que analizar la diversidad dentro de un proceso de flexibilidad para que puedan potenciar todas las universidades su sistema. Y que las reglas de juego sean claras para todas. Si a las instituciones de educación superior ecuatorianas se les exige, también a las exteriores. Equidad. No puede ser posible que venga una universidad del exterior y oferte a través de un instituto tecnológico programas de maestría y se le permite, diciendo no podemos intervenir. No, señor, eso no se hace. O que venga otra universidad pues, y pueda ofrecer maestrías con 100, con 400 personas y aquí una maestría no puede ser más de 30 personas. Y peor, vengan a ofrecer doctorados y aquí traten de impedir los doctorados a las universidades ecuatorianas. Sí, debería haber equidad. Equidad en el ejercicio de sus
libertades. Igualdad de oportunidades, igualdad de transparencia de procedimientos. Doctor, una última pregunta. ¿Qué recomendación en el contexto actual le daría usted a las universidades particulares para ejercer esta autonomía y que tanto proclama el presidente de la República, ejercicio de libertades? Bueno, seguir trabajando con AINCO, deben de potenciar la parte académica como se lo viene haciendo, tienen que impulsar las misiones, las 3 misiones de la universidad, la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, son las básicas. En la actualidad también tiene que proyectarse más allá para encontrar soluciones y vincularse entre la sociedad, las empresas, la universidad en sí con los estudiantes para que los programas ofertantes sean lo que se necesiten y no vamos a tener muchos estudiantes sin que sea necesario. Entonces las instituciones de educación superior particulares tienen que ser más activos, tienen que defender sus derechos como tales y no tener el INRI de que por ser privadas son menos que las públicas. No, señor. Es más, si usted analiza los exámenes terminales, más puntaje y mayor calidad tienen muchas universidades privadas que muchas universidades públicas. En las universidades públicas hay excelentes universidades públicas y hay que respetarlas. Lo mismo en las particulares. Desde este punto tienen que respetarse los derechos y la constitución física propia de los estatutos que da cada institución, porque cada entidad tiene su derecho de manejarse con autonomía desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo, financiero y en su gobierno propio. Doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por regalarnos unos minutos con esta temática tan importante. Como conclusión, podemos decir que es importante una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior de nuestro país que permita un mayor acceso a los estudiantes a una educación superior de calidad, que permita mayor autonomía a las universidades para que puedan desenvolverse de acuerdo a los objetivos estratégicos que planteé, que en el marco de esta autonomía responsable pues puedan crecer, innovar de manera óptima. Santiago, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias más bien a ti, Laura, por esta oportunidad, al doctor Pazley que nos ha venido pues, a ilustrar con sus criterios. Y yo podría resumir pues esto en la necesidad de dar mayor autonomía a los diferentes actores del sistema de educación superior y especialmente a respetar las diversidades, a ese reconocer el rol que cada una tiene dentro de este gran sistema y muy particularmente el nicho específico que le corresponde a las instituciones de carácter particular. Gracias, Laura, y espero pues que haya una nueva oportunidad. Gracias, Santiago. Gracias a todos por sintonizarnos. Esto fue Entrevista SUE. Soy Laura Zambrano. Nos vemos en una próxima entrevista.